Hola. Tengo que buscarle un sitio al ventilador porque hay que buscarle un sitio al ventilador. Ya está empezando a hacer calor y me estoy asando. Tengo que buscarle un sitio a la consola para que no se escuche y tengo que buscarme un sitio para mí. En la habitación tengo que buscarme un sitio a mí para que no se escuche ni la consola ni el puto ventilador. Porque el año pasado me cago en la puta con el ventilador. Se escuchaba el ventilador, no era la consola, era el ventilador. En fin, ya me estoy muriendo de calor y encima la mierda está la consola. La tengo posicionada que justo me está calentando y me estoy muriendo de calor. Entonces, bueno, veré qué hago, pero estoy viendo mi muerte. Estoy viendo mi muerte, mi próxima. Estoy viendo mi muerte muy de cerca y no quiero morirme porque quiero ir a ver Ep4 Family. Spoiler de lo que voy a ir a ver al cine después de mucho tiempo. O sea, por mis huevos que voy. Y si la sacan en Wada. Si la sacan a chuparla. Hijos de puta. Así que nada, bueno, otro día más sin introducción, ¿no? Me estoy asando, me cago en la puta. Otro día más sin introducción. El calor está llegando a España, lamentablemente. Y nada, ya van 500 días, uno más a la lista. Hola, ¿cómo estáis? Estoy bien, espero que vosotros también estéis bien. Estamos aquí en los... En los in random. Lo he pronunciado como el culo, ¿no? Los in random. No, creo que está bien pronunciado. Bueno, vamos a continuar con esta pequeña aventura de nuestra amiguita par o impar o como coño se llame, no me acuerdo, pero se llama par. Y no me acuerdo cómo se llama esta mujer. Mira qué bracito. Es que qué brazos, es muy exagerado. Y bueno, estamos aquí en Trilleno, me parece que se llama, donde han secuestrado, bueno, han secuestrado cerca por un amigo nuestro y todo eso, ¿vale? En el anterior episodio básicamente vencimos al primer jefe del juego y aquí mira que vamos a tener bastantes jefes, míralos. En fin. Oh, hello. You've made it to Three Town, Mira, have estamos you? en Villa 3. Be careful here. Those triplets don't mess around. But then again, that just gives you three good reasons to buy some cards, eh? Manu Barajas, ¿qué haces aquí, Manu Barajas? Es espectacular. No había otro nombre, ¿eh? No había otro puto nombre para el puto comerciante este, no, Manu Barajas. I could ask you the same thing. But now we're both here, and that means one thing. Let's trade cards! Pero hagámoslo con esta serie de rondos. Let me answer that question with a question. Who could possibly dwell on the past when we've got cards in the So, Bueno, sí, que nos vende cartas. A ver, no sé ni las que tengo ni nada, pero... Ah, mira, esto parece que es nuevo. Para mí. No sé qué comprarme, que tengo y no tengo esto. Pues yo qué sé, me voy a comprar... ¿Qué tengo? No sé. Toma, yupi. De daño. Toma. Más cartas de mierda a la lista, joder. No sé las que tengo porque no te indica lo que tienes. Así que que nos den por el culo. Vale, estamos en Triena. Tenemos una página del libro, 8 cartas y 6 visiones secundarias. En lo que parece, de momento, una mierda ciudad. Porque bueno, de momento es pequeñita. Veremos, ¿vale? Pero no tiene mucho, ¿eh? No tiene mucho. Parece que vaya a ser muy grande. Vale, tenemos tal. Completarla. Ah, vale, mira, esta no la tenemos. Trampas. Como la puta. No sé cómo se hacía lo del mazo, tío. Elixir curativo. Voy a meterle...
¿Qué podemos meter? No lo sé, no lo sé. No lo sé. Pero bueno, nada malo de eso. Vale, yo me pongo esto, pero... Piu, piu, piu. En serio, o sea... Es suficiente que es actuado. Pero ¿cómo coño se ordena esta mierda? Cantidad. Vale, pero... ¡Ay, Dios mío! Vale. ¿Esto qué es? Vale, vale, vale. Que sí, coño. No. Bueno, mira, lo ha completado solo. Ya veremos lo que tenemos. Pero bueno, vamos a investigar. Bueno, he investigado. Nada más es un callejón donde nos dan un poquito de dinero. Así que vamos para allá. A ver, ahí tenemos la primera misión del juego. Bueno, del juego, perdón, de la ciudad. I'm noble, you understand. Heck, most of us here are. Oh, una woman. Elsa Senecta. Perdona, estoy buscando... bueno, pollas. Perdona. Why'd you ask, stranger? What's your motivation in all of this? Es mi amigo que corre peligro, estoy preocupada. Oh, how heartbreaking for you. How tragic, you poor child. Oh, heavens no. That sort of thing wouldn't interest me at all. Good grief, spying on Mira people. las patitas I que make a tiene. point of not remembering anyone I see in public. Privacy is very important to me, you understand. What with that paranoid count demanding full reports of everything everyone does every day and all. Gracias por lo que sea. Oh, un NPC nuevo que no se repite como los anteriores. The attack has begun. The king must be saved. Nescame con tu madre. ¿Un ataque de quién? What? Identify yourself, stranger. Soy Bar. I am Nishka, and I used to protect somebody important, I think. A ruler, maybe? Before the war. Oh, Even, you sweet child. You can't keep clinging to the past. The king's dead and gone now for years, don't you remember? Vale, muy bien, Nesca. Tengo que irme. What? How did you know my name? Bueno, dicho tú hace un segundo. What? I've never seen you before in my life. The king! Protect the king from danger! Oh boy, I can't wait to get back home. But I can't get back home without knowing the way. Or can I? Oh, hey, mister. Do you know the way to one... oh, wow. You want a hug? Okay. Woo, woo. Wow, it's pretty cold in here, and dark too. Vale. Me arriesgo para ayudar. O sea, es buenísimo. Vale.
Bueno, voy a activar la cinemática. Fascinating, fascinating. Es que en este juego activas todo a la mínima. Y no apetece, a ver. Ay. Vaya. Vale, vamos a tener una misión secundaria. Tenemos aquí a un hombre que nos quiere contar su vida. Así que vamos a preguntarle. Greetings. I'm doing a survey for the upper class gazette. Do you have a moment? Sí, claro. Splendid, splendid. I have only one question. Who do you think started this war, turning our lord, their father's castle, into a battlefield? Surely you know the story of the three siblings. Hagamos como que no. Ah, los dos hermanos, sí, claro. Who do you think did it? Who do you think killed their father and started this bloody civil war? Todos ellos, ninguno. El cone paranoico. Yo creo que ninguno realmente, ¿sabes? Ha empezado un poco de salión de los cojones. Pero bueno. None of them? None of them? Oh, I've never heard such an opinion before. Esto es como It's bold. It's una guerra direct. normal, ¿no? En It's plan, quite possibly insane. que tienes un heredero, ¿no? I'll En write it plan, o sea, down right here in my esto es como cuando survey. tienes 3 descendientes, ¿no? Tienes 3 descendientes, que es este caso. Y claro, no le dejas a nadie el poder, el mando, entonces inician una guerra. Básicamente lo veo así. Hola, señor. This bell belonged to my family, don't you know? It still Vaya. does, I suppose. Puede parecer... Pues parece haber tenido días mejores. Es raro tener algo así. It has. I'm noble, you understand. Heck, most of us here are. Pues qué suerte, ¿no? La nobleza me da un poco igual. You're the only one here like that, I assure you. It belonged to the triplets, and before then, it belonged to the Lord our King of Freedom, before his murder. Ah, asesinato. Conocí al rey, conoce a los trillizos. Si suelta de la cabeza porque no está luchando en la guerra. Esa es buena. Royal families are like servants. They tend to expand to the size of their manor. Es lo más arrogante que he oído nunca. Sí, entiendo los sirvientes. Bueno, Just so. But I'm a distant relative, far enough to stand outside the daily battles and to not choose a side. You know, I have another distant relative, a cousin of mine, that I haven't heard from in some time. Not since this cursed Civil War started. Last I heard, she was in the Duke's garden, playing nobility, eating cakes, I suppose. If I could see her again, I'd tell her that I miss her, that's all. It's silly, but you never think of the people you care about until they're no longer in your life. And it would do my heart good to know that she knows I do miss her. But it's too dangerous for me to go stumbling around a battlefield. Please excuse me. If I could see her again, I'd tell her that I miss her. That's all. It's silly, but you never think of the people you care about until they're no longer in your life. Vale, pues nada, te aparecerá, ¿no? Digo yo, porque si no, no. Otra vez. Greetings. I'm doing a survey for the upper class gazette. No, coño. Gracias. Sal si puedes. Los nombres son espectaculares. Es una obra de arte. Son obras de arte los nombres. La misión exactamente no sé a dónde hay que ir. O sea, sí y no. Porque es como, bueno, ya aparecerá. O sea, no queda de... Señor. De usted un poco de miedo.
Nenki. Perdona, ¿has visto algún niño por aquí? ¿Has visto? Alive? I thought I saw one running around here recently. A young lad, boxy clothing. Can't say I did, unfortunately. But you'd better find him quick, before the Shadow Man does. El Coco, lo que faltaba. ¿Quién es ese tal Coco? Everyone knows about the Shadow Man, child. Especially children out all alone. Ah, no me cuenta más. But you'd better find him quick, before the Shadow Man does. ¿Qué pedo? Pues nada. No me cuenta quién es el Coco. No me esperaba lo del Coco, tío, qué bueno. La música del menú. Mira, ahí hay un señor. Hay mucho NPC repetido, ¿eh? O sea, se puede llegar a entender porque porque hay gente que viene de un lugar, de otro, tal, ¿no? Pero a la vez es como, vaya, yo quiero... hubiese dado mejor, más variedad, ¿no? Que la hay, o sea... La hay, pero hostia, bueno, Kids no sé. never run around here unsupervised. That's what the El Shadow Coco baila Man por si se shares. acerca. O sea, si se acerca por si es, porque así sea. All I know is that if a kid's missing, the Shadow Man's probably got him. As well they should. You should be afraid, child. Vengo de matar al doble de un alcalde gigantesco. Vale. En la villa de al lado. ¿Tú crees que va a tener miedo? ¿En serio? ¿Really? Leave me alone. I'm busy. Por favor, es importante. Mi amigo está en peligro. Everything's important to someone. If there's a kid running around unattended, the Shadow Man probably has him by now. Oh, you really are in over your head. Oh, you are clever, but I don't know him. Nobody does. If you stay a spell, all Margarine Took can tell you about him. Sí, please. The Shadow Man. He was born in the time of the first nightmare, and he lives on to this day. But not like you or I. He lives in the walls of Mulgrew Alley. And he can always see you, but you can only see him when it's dark. Snuff out the lights in Mulgrew Alley, and you'll find him there, waiting. But be warned, child. It may be the last thing you see. If he were merely a ghost, we wouldn't be having this conversation. Goodbye. I do not think we will see each other again. Snuff out the lights in Mulgrew Alley, and you'll find him there, waiting. You want to know about the Shadow Man? You want to know about the Shadow Man? Yes. The Shadow Man comes when night eats day. He'll come and take your child away. And you might cry, and you might pray. But the Shadow Man comes when night eats day. Bueno, aquí es difícil saber cuándo es de día y de noche. He don't like shine, and he don't like sun. He'll come out the walls when the daylight's done. Snuff out Mulgrew Alley's lights. Then you best run, for the last night of the Shadow Man has begun. Sounds to me like you're fixin' to go see him. I wouldn't thank me just yet. Está loca. Está un poco... de las chuches. Ah, no, esto es para que los niños lo cojan, ¿no? Y el Coco se los lleva.
Daisy. Even suddenly felt like she was being watched. And to tell you the truth, I did too. Are you the Shadow Man? I have many names, little one. Okay, fair enough. Have you seen a little boy? About yay high? Let me think. This one? Oh, wow, even is that you? I'm so glad to see you. Can you believe that I'm stuck? Let him out! That may be true, but there is another truth. That if you're not afraid now, you'll soon learn to be. Haven't you heard the bedtime stories? I'm what goes bump in the night. I'm what comes for children when they roam a little too far from home. This is what I do. Or what I used to do anyway. Before this silly war. He's mine now. I won't be letting him go. I believe you'd call that leverage. You'd think you'd know not to insult someone who's holding all the cards. Or in this case, children. Besides, you don't have what I need. Nothing you have, child. And I suspect nothing you can bring me. And you're also a bad liar. But perhaps you're right. I want the same thing all of us want here. Peace. I want the triplets' war to end. I care about being feared. Before this war, I was the most terrifying thing in the world of random. Children would be afraid to whisper my name in case I came for them. And often I did. But people only truly fear things that move in the dark during peace. During war, they are surrounded by greater threats all day long. And so nobody fears the Shadow Man anymore. Life is the greater horror. And they have overindulged, forgotten me. If you want me to give you Bernard, then I want you to change that. I don't care how. I don't care about anything even, except being feared by everyone again. I've watched you. I know you're a dice wielder. Silence! Don't insult me with your bloody lies. They may work on the living, but you can't deceive the Shadow Man. You alone carry the power to affect the arenas and those giant robots. Figure it out.
or you will never see your precious Bernard or any other child I choose to take again. Without peace, there will be no boy, no hope, and you will never see your sister again. For you, there are currently more important questions at stake. Go, even. Bernie's fate rests on your tiny shoulders, and my hunger won't be held at bay forever. To save Bernard from the wretched Shadow Man, Even had to end Threedom's civil war. It was a hard task, an impossible task, but she wasn't going to let her friend die. The first thing she needed was information. Perhaps some of the locals would be willing to share what they knew. Joder, me parte la polla. O sea, me estaba partiendo el culo porque tú ves a Par como a mí los ojos en plan de ¿qué está pasando aquí? ¿Qué pedazo porro me he metido? Vale. A ver, la idea es hacer las misiones secundarias, pero de 6 tengo una empezada y no sé por dónde tirar. Así que me da un poco igual. Vale, aquí. No hay nada que hacer. Bueno. Pam 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 pam. Vale, a ver. Hola. Hello there. That poor woman, completely mad. Have you seen Nishka? Nishka. Busca. Mickey. Perdón. Am I? Espero que no se vaya a la mierda las misiones. Lo digo porque bueno, si no tan despistado con lo secundario, capaz se me escaparon. You, I remember you. We've spoken before, haven't we? Hoy mismo, Nesca. Hablamos del rey de esta tierra, ¿te acuerdas? No, I don't remember much, and I'm sorry. What did you want? ¿Cómo estalló esta guerra? Oh, with the children. The 3 children. Como mi teoría se acerca. Well, something happened. Vaya, te está costando. ¿Mató el rey alguno de los trillizos? Mató el rey alguno... Yo creo que es esta, ¿eh? There were sounds from his chambers. Was someone with him? I was his bodyguard, and I ran to look, and he was supposed to be sleeping, but... Oh, no llores. Ay, lo siento, no llores, por favor. I'm sorry, it was such a shame, such a... I'm sorry, I forgot what we were talking about. Hello? Do I know you? I'm sorry. I'm afraid that these days I don't remember things as well as I used to. I have moments where I can see things so clearly, and then... poof. But there have been times where an object reminds me of things, holding an important artifact that reminds me of a person, or an event. That could bring it all back. Can you find these objects for me? One for each triplet. That could bring it all back. Oh, and no sé, if you could find the murder bueno. weapon that killed the king, I could remember that too. I feel certain of it. ¿Cómo voy a comenzar a utilizar de que me den esos 4 objetos? What's that you say? The king was murdered! Oh, whoa! I was supposed to protect him, I was.
Oh, if only I could remember. Está chocha ya, Vale, pues vamos a ver. That platform reminds me. I'm supposed to warn travelers about something. I'm supposed to say something very, very important. Oh well, it's probably fine, and we should all stop worrying about it. Por favor, puede ser el mejor personaje de la putísima historia. Es lo mejor que he visto en años. Joder, qué bueno, vale, que imagino que hay que lanzar a Dadelio. Sí, hay que lanzarte, ya lo sé. A ver. Es que no hay más, ¿no? De misión secundaria. A lo mejor hay que volver para atrás. O sea, amplía la zona, que también puede ser. Pero no lo sé. I don't know. Vale, aquí viene nada. Vamos. Ay. Toma. A tu casa. I am the king. Maravilloso. Seeing the ease at which Dicey affected the world, Even was surprised to find herself feeling a little bit frightened of him. How could someone so small and innocent contain so much untamed power? And now, Even suddenly felt like she had the world on her shoulders. Could she solve the mystery of the king's murder? Pues lo vemos en el próximo capítulo. Mira, se ha ampliado la zona. A ver, yo imagino... ¿Veis? Claro, se va ampliando. La cosa es... ¿dónde está lo de la misión? Las misiones secundarias en general. Los puentes espada. Plaza mayor de Trillena. Oh. The only thing I can't predict are the rolls of the Queen's dark dice, but everything else I know. Tita de Teda. Perfecto, maravilloso nombre, espectacular, maravilloso. O sea, Dios, quiero que este juego se sacó la... What? Jeje. No, no quiero seguir la historia, coño. Someone has entered your ruin castle, Your Grace. I swear, it must be my bloody sister, the Baroness, or my fancy pants brother who thinks he's so much better than me. Sending their assassins to smother me in my sleep. Es una referencia al Quijote. This count is awake and ready for you. You hear that, assassins? No, hombre, no, señor, no quería yo molestarle. De hecho, no quería ni seguir a trama por aquí, quería investigar. No puedes investigar, en los juegos. En muchos como este, investigar el delito. No puedes. O sea, parece que puedes investigar, pero no puedes. A ver. Dominios del conde, dominios del duque, dominios de baronesa, puente de espada, cojonudo. Cojonudo. Cuéntame. Hi there, I'm Tea Time Tootsie. I used to be our late king's master planner. La estratega mayor se llama Tita Teteda. Ay, Dios. Hey, we don't choose our names, our parents did. Nanny Fortuna renamed me after my previous master was murdered. I hear she likes tea.
Every day I watch the battles and come up with the most thrilling stratagems for the next day. The only thing I can't predict are the rolls of the Queen's dark dice, but everything else I know. No puedes hacer predicciones tan buenas en este caos. ¿Cuál es tu secreto? Observation, my dear girl, which leads to knowledge. Knowledge, to coin a phrase, is power. I just invented that saying right now. Sí, no, Here, let me give you an Ahora example. mismo en la sociedad actual la manipulación es el poder. Porque como... A ver, la manipulación es en parte de alguien inteligente, ¿no? Es decir, que si no eres inteligente poco puedes hacer, pero claro, vivimos en una sociedad, bueno, yo no, yo me alejo de eso, pero la gente vive como que tienen que entender, o sea, como que tienen que creer todo lo que dice un tío que está por encima de ellos, en este caso al presidente este de izquierda de mierda, pero que sí está woke, o sea, lo tiene todo, pero para pegarle los hostias, y claro, pues se lo creen, que él dice que lo que sea, hay más violaciones en España, la gente se lo cree. Que la Montedo dice que hay una desigualdad entre hombre y mujer, las mujeres se lo creen. O sea, y en parte son inteligentes porque aprovechan a la gente que no es inteligente o que bueno, no tiene muchas luces en general y que no se informa y demás, y lo manipulan. Así funciona. Al menos funciona en muchas partes del planeta, pero sobre todo España, porque aquí soy borregos y estúpidos, pero es bastante curioso. Yo me acuerdo una vez que salió el tema de no sé quién era, pero le censuraron por ser políticamente incorrecto, ¿vale? Que esa es otra. No puedes ser políticamente, no puedes tener criterio propio, ni pensamiento propio, ni nada. Entonces yo cuando vi eso dije, joder, es que si no puedes comentar, o bueno, no comentar, sino decir la verdad, vale. Primero estamos viviendo una dictadura porque se te censura decir la verdad, se te censura la opinión y todo eso, ¿no? Y más hoy en día que puedes tener acceso a todas las redes sociales y decir pam, te quito tal. Y bueno, yo me acuerdo también de otra, esta más impactante, de la porta con el más fútbol y Madrid y tal. Y es que tiene que ver el fútbol aquí en política o tal. Es bastante importante. Y sobre todo porque la porta cogió y dijo: el Real Madrid es un club estado. Así, porque sí. Los políticos en Cataluña salieron a defender eso. Tú imagínate que una zona española te venga a decir tal. Bueno, en fin. En Cataluña no te enseñan la historia de España como tal, ¿vale? Se la inventan y te cuentan lo que ellos quieren que sepas y ya está. Cuando sales de Cataluña y vas a Madrid y te dicen tal, no sé qué y más, dices, ¿qué? ¿Cómo? Que esto pasa así y no fue obra de tal. Entonces, cuando llamamos Club Estado en Madrid y tal, realmente saca un vídeo explicando todo y básicamente, bueno, manipulan a la gente y demás, ¿no? Sobre todo ya no es manipular, ya es meterse en la cabeza que realmente es un Club Estado que fue apoyado por Franco cuando eran republicanos, eso nadie se acuerda, pero bueno, los republicanos eran asesinados por Franco, o sea, yo no entiendo la gente, pero bueno, eran republicanos, ¿vale? Y claro, pues cuando sale lo de cuando sale todo ese tema, incluso Irene Montero hizo bien en decir lo que dijo y lo dijo bastante bien, pero el tema este de que oye, el mando, el tema de lo de la porta y tal es, coño, ves que en España, ¿vale? Porque en España estamos divididos, ¿vale? Y en un mismo país tenemos 3 elecciones, en fin, tenemos a una parte de España que se quiere independizar, a otra parte de España que si no hablas su idioma, sea valenciano y demás, no te ven bien y no van a hablar castellano porque, bueno, el idioma en la gran parte de España, por no decir en toda, es el castellano, salvo en 4 zonas roñosas que no quiere nadie, que solo va a la escoria del mundo y tal,
pues nada, pues no hablan castellano y pues cuando tú hablas castellano en una zona como Cataluña y demás, eso está mal visto, algo que lleva la bandera de España y todo eso, y bueno, pues tú ves ahí que dices, tú al hablar castellano pues te discriminan, te dicen mil mierdas, te obligan a hablar en catalán o tienes que escuchar cómo lo hablan en catalán, y llega un punto en el que dices, joder, yo estoy viviendo en España, pero esto más que España parece Cataluña, Valencia, Galicia, País Vasco, ¿vale? Y luego el resto es España, ¿vale? O sea, en fin. O sea que bueno, en fin, la vida, la cosa es que claro, tú ves eso, vivir en España lo ves y dices, joder. Luego en Alemania, bueno, lo que ha pasado con la Bundesliga y el Leverkusen es para hacérselo mirar. Pero joder, de todos modos, si los alemanes supieran cómo está España, porque bueno, España no te la pueden contar, la tienes que vivir, dirían, vaya país de putos inertos, de putos estoy buscando la palabra de putos analfabetos, ¿no? Que son, porque son, al final estamos en un país de analfabetos, ¿vale? Y donde no tienes, no vas a poder tener, y no tienes ya en muchas ocasiones, privacidad, te controlan todo, te manipulan con gilipolleces y te cuentan falsedades, etcétera, ¿no? La gente se lo cree, porque así fue en España. España está dividida en bandos, un día hay una segunda guerra civil, hacerme caso, y eso, entonces es como, bueno, vale. De hecho, la guerra civil empezó por culpa de izquierdas, pero bueno. Izquierdas y casualmente catalanes. Esa es otra, pero bueno. Esto ya se cuenta en España como quiere. Así que la mala siempre ha sido la derecha, la derecha nunca ha tenido nada de malo. Realmente. Claro, no ha sido perfecta, pero no ha sido el causante de la guerra civil, no ha sido el causante del desplome de España, ¿no? Del hundimiento de España, no, o sea, no. Tú cuando metes al comunismo, la dictadura y todo eso, o sea, metes todo lo que es izquierdas, el país está el país acaba yéndose a la mierda, porque metes esas ideas de mierda y ya está. Entonces, además metes a un narcisista al poder, y meter a un narcisista al poder es como, bueno, tener un segundo Franco, pero que no se llama Franco. Entonces, bueno, sin más. O sea, de hecho Franco, fíjate tú, ayudando a Cataluña, ayudando a X personas, o sea, Franco te puede decir mil mierdas, pero luego dices, joder, es que lo de Ada tampoco es tan diferente, ¿no? No se aleja de la realidad, quiero decir, o sea, de lo que ya pasó en antaño. Pero bueno, la vida. España es un país. Definitivamente España es un país, o sea, es una cosa, pero claro, el tema de que ya tengas a España dividida por izquierdas y por derechas y ultraderechas, no sé qué tal, mal, feministas y gente, bueno, no sé si decir feministas como era, nazi o algo así, no sé, bueno, feministas muy radicales o feministas más tal. A ver, que si tú buscas la igualdad te llamas feminista. Yo no lo veo así, pero bueno, hay gente que busca la igualdad, no se denomina feminista, y otra que sí. Bueno, hay una guerra ahí, ¿no? De dos bandos también. Luego el tema de los independentistas, los que no, el tema de los... Yo qué sé. Hay un montón de mierda y dices, joder, ¿en qué momento? O sea, ¿en qué momento? O sea, España se está yendo a la mierda. Lo siento mucho. Entonces, nada. Tú también piensas en la cosa, en España hay un 80... Bueno, no sé ahora, pero había un porcentaje muy elevado de gente con una calidad de estudios enorme. Claro, tú ves eso y dices, ¿ahora? ¿Dónde está esa gente? No existe. O sea, apoyan el racismo,
miran por donde quieren con el racismo, se contradicen con lo que dicen y con lo que hacen. En fin, hay gente riéndose de vagabundos, periodistas, que han pasado por la universidad. Cuidado con eso, Bueno, hay gente que no, Hay gente que no porque trabajó muy joven, Tú cuando pasas por la universidad siendo periodista no terminas con 24 años. A lo mejor sí, A lo mejor son 4 años. No lo sé, pero se me hace muy raro. Pero puede ser, perfectamente. Pero el tema, tal. En fin, de locos. Acoso laboral. Existe el acoso laboral de hombre a hombre. Claro, esto en España no se ve, no te lo cuenta nadie, pero existe. Pero no hacen eco de eso, en fin. By the order of Nana Fortuna, I am not to work for either of them. Although I would be interested in learning more. Lo siento por quejarme, ¿no? De esta mierda, pero es que a veces me gana. A veces me gana. La verdad. Yo estoy viendo a las personas y tal, estoy viendo veo a las personas, veo lo que veo y digo, guau, es que no, esto no va bien. Esto, lo siento mucho, no va bien, o sea, no puede ir bien este país así, o sea, no puede. Si este país va bien en algún momento, tal y como se está llevando, bueno, o sea, apaga y vámonos. Pero bueno, ya digo, lo de España es una cosa que no tiene puto sentido. O sea que, sobre todo por el tema de que tú estás ay, perdón. Vale, se está ampliando el mapa, pero no la misión secundaria es XD. Pero bueno, y nada, lo de España, bueno, pues nada, tú cuando estás viendo... Por cierto, ahorita se va a decir, espero que no se me vaya las misiones secundarias a la mierda, porque si no, mal. Pero bueno, el caso, tú estás viendo a las personas, a los jóvenes están manipulados, siendo gilipollas, siendo tal... Greetings. I'm doing a survey for the Splendid, splendid. I have only one question. Who do you think did it? Who do you think killed them? Fasten. That's all I need. Vale, ya está. O sea, lo había mandado 100 monedas de maravilla. O sea, los jóvenes también es un chiste. That poor woman, completely mad. Sí, pero no me dejaba Oh, verte. it's so sad. A brilliant warrior and protector, but now hopelessly insane. You mustn't listen to Lo what siento, she me estoy says, quejando ahora, stranger. pero es que a veces es inevitable no quejarse de este país. Y de las personas, bueno, un día voy a comentar el tema de las personas de alguna manera, porque es una locura. Lo de los jóvenes ya es un chiste, pero lo de la gente de mi edad y más, ¿vale? Es otro chiste, es como, bueno, tenemos una generación de mi edad y a lo mejor un poquillo más adulta que mentalmente no dan, porque no les riega la sangre al cerebro, y otra más joven a la mía, ¿vale? A mi generación y a la posterior a la mía, no muy elevada por supuesto, manipulados, siendo gilipollas y mil mierdas. O sea, dices, ¿en qué momento? Y claro, la inteligencia, pues bueno, es una cosa que si la tienes en este país ya puedes despedirte de tener una vida social normal, porque lo tienes jodido. Porque vas a estar literalmente, no me atasco, literalmente vas a ser lo contrario a lo que es la gente. Entonces claro, ese problema es muy gordo. Ser diferente es un problema muy gordo en España, a nivel social. Porque claro, no es lo mismo, hoy no me gusta la fiesta, ni beber, ni mierdas, y ya por no ser así,
te miran mal. Entonces bueno, y hay más ejemplos. No voy a hablar contigo aún porque seguramente se activa una cinemática, pero claro, si bajo para abajo también, ¿no? Ah, no sé. Así que nada. Y lo de la un ya lo enseñaré. O sea, pero es impresionante. Yo me relaciono con gente, ¿eh? Pero esta gente no conoce. Y espero que no me conozca mucho porque si no, cuidado, pero yo me relaciono con gente y mentalmente son inestables, ¿eh? O sea, mentalmente son inestables. Tienen una ideología, una base, bueno, la inteligencia justa para no cagarse encima. Claro, son las típicas personas que también tú las ves y dices, vale, están estudiando un montón, pero luego, cuando de verdad se afrontan a la vida, en plan a la, yo qué sé, tema feminista, tema político, tema tal, tema de historia, porque bueno, la historia de España está más manipulada que la información que da en el telediario. No saben, o sea, no, ¿sabes? Tú les razonas, tampoco saben por dónde llevar ese razonamiento, no saben qué decirte. Hay cosas que, bueno. Luego está el tema de que si comentas algo que no está muy que no se comenta mucho en este país, ¿vale? Lanzas una frase que está más dicha en otro país que no en este, te llaman racista y pierdes tu trabajo. Pero si estás mal de la puta cabeza, eres español, por cierto, eso suma puntos, y estás en contra del Madrid, da igual que lo que digas porque no te van a echar. Da igual tu comportamiento que no te van a echar. Entonces, bueno. Y los periodistas, el que te diga que gana 3.000 pavos, vamos, 3.000 pavos chupándole la polla o comiéndole el coño a tu superior, porque 3.000 pavos en periodismo en España, vamos, hostia puta, se estaría haciendo todo el mundo periodista, sobre todo deportivo. No, o sea, ganas pasta, pero ni de coña ganas 3.000 al mes, o sea, ni de puta coña, vaya. Pero bueno, pongamos que sí, vale. Por lo que yo he visto en otros canales, en otros sitios y tal, porque han vivido eso, se han ido están de forma independiente en YouTube, en redes sociales, ganan el doble de lo que ganaban siendo periodista. Entonces tú dices, bueno, además ser periodista tiene dos cosas: explotación laboral, más que nada, tener que acatar órdenes de gente que está por encima de ti, ¿vale? Como en todo trabajo, pero no te deja tener tu propio criterio. Si tú opinas que el racismo hacia Vinicius está mal, despedido, porque tiene que estar bien. Por ejemplo, eso en el mundo deportivo. Hoy en el mundo, en lo demás, bueno, política y demás, ya te cagas. Escudo veterano, espectacular. Bueno, es que no quiero avanzar mucho, tío. Si me estoy iniciando las misiones y me están dando igual, por favor. Vaya competencia te ha salido, Manu, amigo mío. Entonces, bueno, voy a decir más. Dominio del duque, la antigua mazmorra, dominio de baronesa. A ver, no voy a acercarme mucho porque luego... Ah, vale, esa es la baronesa. Vale. Entonces, bueno, España, sin más. O sea, sin más, es una cosa... Hay mucho que comentar sobre estos temas y también se ve en el tema de... en el tema periodismo y demás. Yo, aunque ganara 3.000 pavos, 6.000, yo no podía ser periodista en España ni en ningún lugar porque ser periodista ahora mismo es tener un poder sobre los demás increíble. Manipulas, mientes, y hay gente que vive así tan tranquilamente y tan feliz, y es como no puedo. Entonces, bueno, por eso admiro mucho a la gente de YouTube, que la gente de YouTube, la mitad ni es periodista, y se nota a kilómetros. La mitad no es periodista, no son periodistas, pero todos sí lo han dejado por muchas cosas, o sea, por muchas cosas que además han explicado, y dices, joder, tú puedes ganar una pasta, pero no te compensa.
y ahora con las redes sociales ganas el doble de dinero sin tener que ejercer oficialmente de periodista, ¿vale? En una de esas de as marca, y ya está. Y además tampoco te tienes que ganar mucho. O sea, en Batman, por ejemplo, periodista, en general, da igual deportivo, tal, no ganan mucho. Hay otros que sí, pero por ejemplo Batman lo han dicho muchas veces, no ganan mucho. O sea, no ganan una cosa normal, y es como, bueno, ¿qué te esperabas de un periodista, no? Pues que ganara eso. Pero hay gente, sobre todo en lo deportivo, que es como, what? No gana mucho. O sea, marca no vive. O sea, marca, yo no sé cómo tiene gente trabajando en marca cuando es un periódico deportivo que cubre además noticias de tías que no me importan, de cosas que no me importan, y es porque básicamente no sacan pasta, no consiguen dinero. En fin, sin más, la vida. Pero bueno, ya me he quejado. Vamos a seguir jugando, pero bueno, ya me he quejado. Deals here. Get your deals here. Imaginaos mis pocos amigos escuchando mis quejas cada día. Es maravilloso. Nadie me aguanta. Pero bueno, pues suelo quejarme mucho, en verdad, sobre también la sociedad. Sobre todo por el tema de España, que es una cosa espectacular. Lo de España es que de verdad hay que vivirlo. Yo te puedo explicar lo que es España, tienes que vivirlo. Y más hoy en día. En fin, ya me callo con este tema. Y bueno, vamos a ver. Ya ves, puto amo. War's good for business. Everybody needs something in a war. That means you can jack up your prices like crazy. Oh, why? I mean, jack up the deals on your prices like crazy. Everything must go, kid. Con mi segundo mejor amigo, Manu Barajas, espectacular. I can tell you this much, kid. You'll change your mind. Everyone comes to trade with me eventually. That's the beauty of war, kid. Everybody needs something, and I've got something for everyone. Ay, mira, que el sitio de la limonada. Es un monstruo, es todo un emprendedor. Emprendedor. Esto es game. Este tío es game. Este tío es como game. Me encanta. Me parte la polla. Ahora os voy a leer. Pero me parte la polla lo de game, Ahora os lo leeré, pero me parte la polla. Solo voy a decir precios. O sea, solo voy a decir que han entrado en rebajas. Y las rebajas son los siguientes precios. Ahora os lo enseñaré. Porque bueno, no puedo enseñarlo, pero os leo algunos ejemplos. Es flipante. Mira, yo que he visto cosas. Y voy a seguir viendo cosas. Pero es que lo del game ya acabó su tumba. De hecho, yo no voy a volver a comprar en game en mi puta vida. Con lo que han hecho. Vale. Te ponen primavera PlayStation, ¿vale? Desde 20 pavos. Dices, bueno, desde 20 pavos. Pues alguna cosa por pillarme por 20, 30 pavos, ¿no? Algo más. Bueno, pues aquí están los precios. The Last of Us Remake, 50 pavos. Ofertón, no bajo de precio. God of War Ragnarok, 50 pavos. No bajo de precio, Ragnarok no bajo de precio. Es el precio que ya tiene, ¿vale? O sea, 50. Aunque ponga 80, 50, que lo han debajo de 80, 50, ni no lo creáis. Ha pasado un año. En un año en muchas tiendas God of War está a ese mismo precio, 50. O sea, no, es un putísimo timo. Empiezas un cuadro 40. El Ratchet & Clank a 40. O sea, están todos a 40. Tú dices, joder, ¿qué coño han rebajado? La mitad. O sea, seguían valiendo 80 y ahora valen 40. No sé, llamarme loco. En fin. El Death Stranding Director's Cut, no sé qué cojones es.
Pero bueno, y luego esos directos tampoco. O sea, creo que te dan el DLC y alguna cosa porque no tiene ningún tipo de sentido, pero bueno, ya digo eso. Es para echarse a ayudar, la verdad, o sea, es para echarse a ayudar. Rebajas, o sea, son rebajas. En fin, el Uncharted, la Uncharted colección de los ladrones, vale. Algunos juegos aquí que te dan digital en físico, pero en digital te salen a mucho mejor precio. Entonces, como bueno. Dices, bueno, pues nada. Y en fin, esas son unas bajas. No tiene sentido. Como tampoco tiene sentido sacar los Dragon Ball que han sacado. Pero han vuelto a sacar Dragon Ball que ya había en el mercado con todo lo de eso. Es como bueno. Es como bueno, vale, a mí que. O sea, el tema de los Dragon Ball es bastante interesante. Pues es como te sacamos como una versión PlayStation 5 con todos los DLC, o eso decimos, y si cuela. En fin. Good. Al todo veterano. Hoy ando quejándome, es lunes, ¿vale? There's a saying in Freetown, bad luck comes in threes. Well, it was Es right. lunes, hoy estoy I modo was queja. there in the first battle, the first time the triplets fought. Right after the king died, it was savage. Tengo que pasar esto los martes, no puede ser que yo un lunes esté tan agresivo, tan pesado, tan, no sé, lo pasaré al final los martes, la verdad. But that's just it, isn't it? We've never ended. We're still fighting those same battles every day. And me, I'm just about out of fight. Life never goes the way you expect, does it? All at the whim of a dice roll. Everyone's looking for someone here. Me, I'm looking for my brother Henry. Lost him somewhere in the Duke's territory. Bueno, que a lo mejor están todos ahí. I'm Que no. sure he's alive, though. El problema de este juego es que, como tiene misiones, como todo es perdible, Stay safe out there, kid. y tú cuando llegas a un punto determinado de la esta lo pierdes las perdibles, pues, y a lo mejor no puedes volver, pues es como XT. Que en teoría se puedes volver en plan atrás y demás, ¿no? Es una caminata, pero puedes volver, al menos al anterior pueblo, pero claro, vamos a ver, son cosas perdibles. A ver, eso de la reina, o eso creo yo, porque bueno, ni pinta. Vamos a ir a por el sinvergüenza este, que se parece al Quijote. Ah, no, sí, ya lo hemos quitado. Bueno, vámonos. Y a ver qué nos cuentan. You want to trade your cards? I know you do. Que no tengo, tío. ¿Qué coño lo compro, tío? ¿Esto lo tengo? Ah, me bastante suerte. Macho, esta es una puta vergüenza, Tendría que comprarme... No sé. Es una puta vergüenza, En fin. The Count? I love that guy. Métete de ahí. Bueno, ya tiene una nueva partida plus, pero no la tiene, me parece. Si la tiene, a lo mejor nos lo pasamos en 2 días para cogerlo perdible, ¿vale? En YouTube. Pero no sé si tiene o no una partida plus. Cuéntame. Cerjaluz, ¿te
¿Te gusta el conde? You don't? He's great! There's definitely no downsides to the man. Everything he does is so grounded and normal. It's super normal to go even crazier because your imaginary friend Shmoo is missing. ¿Estás renegando de él? Háblame de ese peluche. It's the Count's friend that has recently gone missing, but any political leader would completely lose their mind about that. It's normal. He's normal. I'm normal. We're normal. Okay, I gotta go. If we talk too long, someone might think we're conspiring against him, which again, it's ¿Quién va a great. pensar eso, amigo Can't wait mío? until the Queen Yo no. rolls her dice, Yo sí. and it's our time to find Lo a big pensaría, die for vaya. him again. It's so great and normal. Pues nada, cómeme. Aquí va a haber batalla porque es una zona más amplia que mi culo. O sea, esto está más abierto que mi culo, así que va a haber batalla. No, a ver, el tema de las cartas no sé yo ponerlas. Y bin, coño. ¿Quién ha sido? Que lo mato. Pero bueno, vamos a ver. Ah, no, si está ahí el conde ya. Anda. ¿Qué cojones? Si está el conde ahí. No jodas. No hay nada más que hacer aquí, a ver. Ah, pues no, está ahí el conde. Pues había dicho el hombre que estaba aquí su hermano perdido, ¿no? Bueno, vamos a ver al conde, a ver qué nos cuenta. Milongas, básicamente. Pero bueno, es lo que hace un tío como él. Contar milongas. A ver, no es nada descabellado que la tía esta que lleva todo lo de las ciudades estas haya matado al rey y haya mentido a estos tres y estén en guerra por eso. Si no, seguramente fue la tía que lo mató. Yo creo que no, fue la tía. Ahí está el hombre. Yo creo que no fue la tía, yo creo que fue o este o el otro. Yo creo que la tía no... Mejor sí, normalmente te ponen a las tías, pero dices... Pero dices, vaya mierda, ¿no? Porque en plan... Dices, vaya mierda, siempre es la tía, porque siempre son las tías, tío, es como bueno. Macho, no puede ser, ¿verdad? A ver qué cartas tengo, porque... Jódeme. Tío, te hemos puesto una esta más... Ah, no tengo para atacar. ¿Qué dices? Ahora no tengo cartas de ataque. Macho, ¿ves? ¡Dios! ¡Que alguien lo mate! Vale, si tengo una espada. Dos.
Bueno, lo hemos reventado al menos. Dios, que ahí me maté. No. Lo esquivé. Más yo lo hice bien. Ahora, chuparlo, cerdo. Pues gracias. Sé que a veces es muy complicado, pero bueno, dame un 3. Un 1. ¡Peta la mierda! ¡Ay, por el amor de Jesucristo! Dame un 3. ¡Ay, Dios, que estás en los cielos! Gracias. Reviéntalo y que coma bomba. Joder. ¿Cómo? Bueno. No sé qué hay que hacer, pero bueno, matemos gente. Pillamos una de estas. Me encanta. ¿Qué coño he cogido, tío? Bueno, esto mola bastante, ¿no? ¿Qué es esto? Equipado usa evasión relámpago para oír sus rivales, puede infligir daño. Joder, qué mierda me coloca. No tengo nada para curarme, es maravilloso. Bueno, tenemos esto. Y esto que en cuanto hagamos la esta. No puedo ver aquí. A ver, tenemos uno con nada. Espadote. Gracias. No.
Ay, por Dios. No se acaba, yo me cago en la madre que os vaya a todos. Ahora, no se parla. Dame una bomba, te pedí. Pero ¿cómo vamos a poder ser, tío? Si es que me están reventando el culo. A ver, tengo una idea. Eso, dame un 3. No. Cago en tus muertos. Amigo mío, ahora tengo que ser Jesucristo. Ay, la madre que os parió a todos. Si no tengo nada para curar. Ay. Ese trocito. Ay. Ah, toma por culo. Así vas un 3, hijo de perra. Me cago en la madre que te parió, vale. Y esto, mételo por aquí. A ver, aquí. Eso es para curarme. Oh, una campa. Ay, Dios. Vale. Puedo matarlos o tal, pero bueno. Voy a poner aquí la bomba. Bombástico. Anda un trofeo. No. Ah, soy un genio. Que alguien haga lo que he hecho yo. No podéis. He combinado todas mis putas habilidades. He combinado. He recuperado vida. He matado a todo Dios. Soy un puto crack. Un puto crack. Métete ahí. Voy a ponerme esto y... Soy un crack. Lo que acabo de hacer. ¿Pero por qué no tengo cartas de curar? Yes. He venido a ayudar. No, solo quiero
No, señor, quiero que viva para siempre y... And then die by your traitorous hand? Basta, quiero ayudar a poner fin a esta guerra. Señor, quiero ayudarle a vencer a tu abuela. Bueno. What do you know about victory? Yo sé que tienes que haber cogido la cabeza del cron del alcalde, tío. I don't know. Assassin school? Unlike you, mysterious interloper, I have been in battle. Every day. In my mind. Vale. Admirable, mi señor. You're being obsequious. Que se ríe. You're being kind because you want me to let my guard down and then kill me. Cuando eso soy una puta niña. Kids can be assassins. I've heard of it in stories that may or may not have been based on truth. Si le prometo no matarlo, ¿me dirá cómo poner fin a esta guerra? End it? How can you end it when the Colossus has already moved more than once today? This war is only heating up. What's wrong? Everything! My bodyguard is dead, the war goes poorly, and then well, and then poorly again. And on top of that, Count Shmoo has been kidnapped. Oh, Conde Pucci. Es el muñeco que nos han dicho antes, tío. El Conde Pucci. The third of his name, yes. He was stolen from me by the vicious Baroness, Haga su my muñequito. niece of a sister. Shmoo is like a son to me, and I haven't been able to sleep since he was taken. Do this for me, and I shall give you something. How do you like that? Yes. Nishka, the only one I could trust besides my father. She disappeared when he was killed, but you're in no shape to replace her, child. She was the whole family's bodyguard. She was great. ¿Quién está bien en este puto planeta? Par. Me kill my father. Amiga mía. Of course. Obviously I would keep track of that. Someone took it. A little bird whispered that it's locked up in the head of the broken colossus that used to be my father's. It should be collecting ashes somewhere in the battlefield. Se me ha quedado el cargador. Was someone going to use it to assassinate me? No. No, well, ¿por qué? Good. Even if she's alive, that leaves my lands undefended and myself open to assassination. Ha! It'll never happen. Vale, pues... So that's the deal. Find my plushie, and I'll give you... Well, I don't know what I've got like that. Oh, but I do have a finger taken from the scene of the crime. 'Tis yours if you recover Shmoo for me. Deal? Venga, trato hecho. Te traigo a tu... The Count was an odd duck. And a paranoid duck too, come to think of it. But even was now one step closer to triggering Nishka's memories. And possibly, just possibly, ending this war in freedom. El narrador es muy avispado. Espectacular. Vale, a ver. Vale, ¿para qué hemos venido antes? ¿Qué me cuentas? I love that guy. Anda, que te jodan. Tío, habíamos visto antes al supuesto hermano del otro, ¿no? Creo que era su hermano. No recuerdo. Bold of you to be just running around here. Ven qué dulce. Pensaba que la gente del puerto de la vaina vano lo dabais. ¿No es siempre traición decir eso? Llevas razón. Esto es como hablar mal de un político en internet o de algo políticamente incorrecto. Mientras no te escuche, realmente que no lo sepan, tú puedes seguir. ¿Qué más puedes contarme
del conde. Joder, me encantan esas frases, es como, bueno, sabemos que estamos locos, pero bueno. Si todo lo que nos han contado antes. Aunque bueno, técnicamente es un peluche, pero bueno, quién sabe. Hasta aquí está. Vale, iré con cuidadín. Cuidadín, quietos. Vale. ¿Dónde está el puto hermano este mío? Hay otra... Hay una mujer. The 3 robots out there always just destroying things. They don't care for our kind, you know. Lo intento, pero no puedo. Vale, a ver, mazo. Cabrón, no tengo nada. Para curarme. Ponte algo para curarte, hijo de perra. ¿Te puedes poner algo para curarte, cerdo mío? Cago en la puta. Vale. Un 3. El puto amo. Ahora no. He de huir. Friends, citizens, country compatriots, let yourself eat cake, for now arrives the winner of the role, the Duke. ¿Para dónde verga estoy yendo? Denme en el mapa. No tengo ni puta idea. Entonces no hemos completado ninguna misión ni he localizado la carta. Soy todo un genio. Voy a volver a ver si hay algo, por si acaso, porque conociendo todo este tipo de juegos y si no pueden nada. Hola. Caracola. Hey, mira, está ahí. Podemos hablar con ella. Hola, he vuelto. He conocido al conde. You have? Describe him to me. Es absurdo, malo y peligroso. Ve asesinos en cada esquina, pero al menos está preparado para evitar que lo maten, ¿no? Intenta que no lo asesinen con tal ahínco que podría apagar el sol, pero hay que admitir que le funciona. Terrific. Thank you. The more I know about him, the more I can build an accurate, predictive model of his behavior. Terrific. Qué bien se llevan, Cuando es una hija de puta se llevan bien. Pues eso sin hacer la misión secundaria, tío. Es como bueno. O sea que encontramos algo. Vamos a hablar con Niska, ¿no? De... ¿He visto al conde? Está un poco loco, pero es buena persona. It's funny. Your little friend up there reminds me of something. He seems so small and quiet, but a memory somewhere is whispering to me that he's so... Oh, what's the word? Ah, yes, I remember now. Dangerous. He's brimming with power, isn't he? The power to reshape the world, ready to blow, just waiting for the trigger. Ese es Dadelio, sí. What were we talking about again? Ay, Dios. Vale, sigo sin saber.
Aquí no hay nada, ¿no? Nope. Vale. A mi siguiente misión está arriba. Rateando recto, me estás diciendo. Tienes que verme el tema de las misiones secundarias, ¿eh? Porque joder. Apaga y vámonos, nene. Tengo dinero. Tengo money. Money. Voy a comprar esta. Igual no tengo. Tengo todas. No sé. Bueno, pues lo dejamos por aquí, ¿vale? No sé cuánto doy, creo que ha sido otra vez corto. No sé, pero bueno, hemos avanzado bastante, vamos avanzando poco a poco. O sea que miraré lo de las misiones secundarias para ver cómo se van haciendo. Y lo de la carta, o sea, la página, perdón. Bueno, las cartas. Y a ver qué hacemos el siguiente episodio. Cómo lo llevamos y tal, pero bueno. Así que nada, espero que os haya gustado, compartirlo y bueno, pues nada, nos vemos.